No, no, no. Profesor, el profesor. El profesor del... Oh, estamos en el aire. Hoy es viernes. Pero nos sorprendieron. Nos sorprendieron porque hoy es viernes. Sí, y los así muchachos es. están porque no hubo ni Viernes bomba ni 12 de nada. agosto. Pero nada, estamos aquí. Profesor, adelante. Claro. Señores, buenos días. Disculpen, tenemos un problema de coordinación aquí. Hemos tenido mejor coordinación antes, pero hoy tenemos esta. Entonces, yo sé por qué. ustedes nos favorecen cada día con su atención y queremos respetar eso y agradecerle. Hoy Foro de Opinión, como todos los días, trata de traer a la mesa y a sus hogares informaciones que nos permitan construir una sociedad más democrática, más justa, más atenta al bienestar colectivo. Así que, Edward, Claudio, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Edward. Los muchachos nos sorprendieron en el medio del charco, pero cuando uno sabe nadar, trata de salir a la orilla, felizmente. Hemos salido. Yo estoy totalmente seguro del por qué. Porque hay un tigueraje aquí con el tema de que nos han quitado el saco. Cuando viéramos entrando, ese muchacho, no, quítense el saco y la formalidad, porque hoy es viernes y entonces vamos a hacer programa diferente y vamos a tratar de ser diferente en el día de hoy. Lamentablemente el profesor no está como en esa onda. El profesor quiere siempre su formalidad y sus libros y sus cosas. Está comenzando ya la audiencia preliminar del caso Medusa. Preliminar, recuerde que no es un juicio de fondo, estamos hablando de un juicio preliminar en un caso que ha sido considerado, según el profesor aquí, ha sido considerado el más grande de corrupción de la historia de la República Dominicana, que envuelve a más de 40 personas y más de 20 empresas, incluyendo a un ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y empresas de personas que hasta hace poco fueron ministros del gobierno actual, como es el caso de Lisandro Macarrulla, que ya anunció su renuncia oficialmente del gobierno. Será una tarea judicial que durará un buen tiempo en debate en los tribunales y donde se vivirán varias experiencias. Será el vilo de la sociedad dominicana en el día de hoy, a partir de hoy. Exacto. Todo el país, me imagino que debe estar atento a vivir los episodios y los debates que se van a seguir conociendo ahora, porque solamente hemos escuchado informaciones unas detrás de corrida, y, como se dice, gota a gota. Hoy nos dicen que el caso Medusa envuelve tantos miles de millones. Mañana nos dicen que aparece en el expediente, ¿no? Informaciones que se han filtrado a los medios. Pero a partir de hoy, aunque es preliminar, se van a conocer algunas cosas más a fondo de las que hemos conocido. Y por lo que envuelve el caso, pudiera parecer que sea un juicio de fondo, y no lo es. No lo es. Es un juicio preliminar. Es decir, justamente lo que comienza es la revisión para ver si el expediente tiene la calidad de ir a juicio de fondo. Sí. Se han presentado alrededor de 12 acusaciones formales contra ese grupo, del cual el más importante es el ex procurador, como dice Edward, y realmente lo que nosotros estamos acostumbrados en la República Dominicana es a ver expedientes tipo chinchorro o tipo red. Y es que se lanza muchas cosas y luego terminan uno o dos casos o uno o dos de las imputaciones siendo el juicio, lo que va a juicio, y las otras son descartados en el proceso. Posiblemente de las 40 personas que están imputados, no todos irán a juicio de fondo. Quizás el juez determine que las responsabilidades no son como el Ministerio Público las veía, y el juez tiene la oportunidad de hacerle eso. Mi advertencia a la sociedad dominicana es que hay una diferencia entre la narrativa del Ministerio Público en la acusación y lo que el juez decide. No necesariamente el juez y el Ministerio Público coinciden, de tal manera que si en el juicio preliminar nosotros vemos a un juez fallar a favor de descartar o dar la libertad pura y simple a alguno de los implicados, no le caigamos encima a los jueces, porque ellos lo que asumen son las pruebas que se presenten, no es la narrativa. El Ministerio Público tiene que probar su narrativa
en el juicio. Y yo quiero que si nosotros como sociedad vamos a tener una justicia independiente, una justicia seria, comienza con el respaldo que la sociedad dominicana le brinde a los actores a quienes nosotros le hemos delegado la responsabilidad de ejercer esas funciones, tanto al Ministerio Público como a los jueces. Así que nuestra invitación desde Foro de Opinión es que estemos atentos, seamos abiertos y esperemos a que la justicia de manera independiente actúe de tal manera que nosotros tengamos sanciones ejemplarizadoras de parte de los jueces que tendrán a su cargo conocer este caso. No que tú tengas favoritos culpables o favoritos inocentes, sino que de verdad nosotros podamos tener en este caso un adesentamiento y un recobrar de la confianza de la población en el Ministerio Público y en los jueces que estarán a cargo de llevar este caso. Es bueno agregar que se trata de un expediente voluminoso, 12.500 páginas. La gran tarea ahora es de los jueces que vienen a presidir el tribunal, que va a conocer de esa acusación que está formulando en base a ese expediente el Ministerio Público. Es bueno que la población, como dice el profesor, entienda. El Ministerio Público primero investiga, recibe acusaciones, denuncias, elabora expediente, lo valora, como ha sido el caso de la actual Procuraduría General de la República, que en un hecho sin precedente, hay que resaltar también, por primera vez en la historia judicial dominicana, se somete a un ex procurador general de la República, que no es poca cosa. Exacto. Institucionalmente hablando, en un país, es sometido a la justicia acusado de aquel desfalco, un desfalco que podría, de acuerdo a los datos que recoge este expediente, podría parecerse a un presupuesto nacional de la nación, de cualquier país. De manera que se aboca ahora el tribunal, los jueces, a evaluar dicho expediente. No importa que hoy sea preliminar, hoy comienzan a conocerse cosas interesantes que contiene ese importante expediente que la propia Procuradora General de la República lo ha manifestado en varias ocasiones cuando, por ejemplo, periodistas tratan de abordarla y observarle la lentitud que podría observarse de ciertas acusaciones, y ella ha sido reiterativa diciendo que se ha tomado su tiempo porque se trata de cosas muy serias cuando hay que acusar a una persona, máxime si le ha servido al país en instituciones tan importantes como ministerio y de lo que se trata en el día de hoy, de un ex procurador de la República conjuntamente con un grupo de personas que supera un número de 40, 41, 42 personas, como hemos dicho. De manera que no se trata de cualquier cosa. Yo me imagino que los estudiantes, los estudiosos del derecho, están interesados a partir de hoy en conocer ya públicamente, porque el juicio va a ser abierto. Y será televisado, será transmitido por las redes sociales a través de el canal de YouTube de la Procuraduría. Me imagino que algún medio masivo de televisión se va a filtrar. Todos los medios, incluyendo Teleradio América, estarán presentes allá para informarle a la gente. ¿Por qué ha sido tan mediático este caso? ¿Sería por la comidilla entre lo que pasó doña Miriam, que hoy es la procuradora, y Jean Alain siendo procuradora en el Consejo Nacional de la Magistratura? No lo creo, doña Miriam. Pero tiene esa espinita, en las redes. Bueno, pero esa espinita se la ganó, esa espinita, Eduardo, se la pudo ganar. Ahí viene. Sí. Esa espinita se la pudo ganar el propio ex procurador. Entonces sí. Cuando lo fue. Entonces ya me está dando no necesariamente, esa espinita hacia la sociedad. Porque mire, eso fue lo que observamos desde fuera. Yo conozco mínimo 20 personas que están a mi lado que me han preguntado sobre el tema, incidido y motivado por lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero miren, escúcheme, José Ramón, lo importante en esto, hablando de esa espinita que usted se refiere,
de que si algún sector de la sociedad está cuestionando sobre si, vamos a decirlo claro, si se trata de una venganza. Yo como la mayoría de los dominicanos entendemos que no es ninguna venganza. Y se va, y posiblemente se comienza a demostrar hoy con ese expediente que hay, con esos datos que hay, con esa recopilación de miren, en todos los países con un ordenamiento jurídico de respeto al debido proceso y garantía de derecho, un proceso como ese comienza con la investigación, la formulación de acusación y la prisión preventiva. Exacto. Nosotros comenzamos con prisión preventiva. De atrás para adelante. Exacto. O de adelante para atrás. Acusación, ¿verdad? E investigación. Es decir, nosotros investigamos después que teníamos preso. Entonces, de todos modos, hay hechos que la sociedad necesita cierta válvula de escape. Yo creo que los niveles de corrupción a los que hemos sido expuestos como sociedad ameritaba un corte, y yo creo que esto es lo que ha pasado. De todos modos, lo que hizo Jean Alain con la magistrada Miriam Germán fue un hecho repudiable en la República Dominicana, y yo creo que inicialmente ese es el motivo principal. Eso no se va a discutir hoy, ni a lo mejor en el transcurso del proceso. Pero claro, porque eso no es parte del expediente. No se va a discutir esa parte. Ahora sí la gente lo... de ese atropello, eso no consta en el expediente. Lo que consta en el expediente son otras cosas. Pero tú tienes que, el caso de Jenny Berenice y Wilson Camacho enfrentaron a Jean Alain con aquel concurso de los fiscales, y en cualquier país ellos dos tienen, por sospecha legítima, no deberían haber estado perpetrando un expediente. Bueno, como lo están los demás fiscales, no han sido removidos. Esos fiscales que en ese procedimiento... Pero a juicio del profesor, entonces Jean Alain es una víctima. No. Jamás. Es decir, yo creo que hay indicios de que su comportamiento no fue honesto desde la Procuraduría. Pero tanto para todo lo que ha pasado. ¿O ha sido por la espinita? Yo aprendí a dudar de los expedientes voluminosos. Y este es el más voluminoso de la historia. No, por eso dije al principio, dijimos que va a ser un proceso bien extenso. Ahora, mi ejercicio como ente de la sociedad y como opinador aquí es que yo quiero que nosotros le demos un voto de confianza al Ministerio Público y a los jueces que van a conocer este caso. No, y la sociedad. Porque si nosotros como sociedad no tenemos sanciones ejemplarizadoras en este caso, la frustración de la sociedad va a ser tan grande que a partir de ahí no hay manera de que ninguna institución pública pueda ser manejada decentemente. Ahora, Eduardo, el profesor señalaba que en este caso se pudo investigar más antes de retener al ex procurador, pero a él se le investigó. Ha sido coherente con esa posición. Sí, correcto. Porque recuerdo cuando apresaron a Jean Alain que él hizo ese mismo comentario. Sí, pero a Jean Alain se metió en presión para ser retenido en un momento en que no me lo han dicho. Yo no he conversado con la procuradora ni ninguno de los demás magistrados están a cargo de esas investigaciones, pero se presume que él intentaba irse del país, y ante esas acciones hay que retener al individuo. Fíjese que incluso... Es el caso del tema de Spirit, ¿verdad? Sí, él trató de irse. Pero trató de irse, o sea, ahí tuvo que ser, como fuga. Ahí tuvo que él ser, iba a viajar, ahí tuvo que él iba a viajar en ese momento. Y yo interpreto que parece que sí, porque fíjense que a la hora del allanamiento, en vez de dejar los documentos que se perseguían, posiblemente en esa caja fuerte lo que dejó fue plátano. No, pero eso Jenny Berenice dijo que eso fue una metáfora de ella, que eso no fue real. Bueno. Miren, el asunto es que nosotros tenemos también que decirle a la justicia dominicana y al Ministerio Público que para fines de aplicación de justicia no existe la velocidad. Nosotros conocemos históricamente de hechos en los Estados Unidos y en otros países que han durado un
una persona prófugo de la justicia 15, 20 años y finalmente queda apresado. La justicia no tiene velocidad. No tiene velocidad. Le estamos diciendo esto a la población, porque la población no solamente está desesperada con ese caso para que sea conocido. No, en muchos casos. La población pide que sean más. Es que ya Antipulpo tiene fecha de ni el Ministerio Público ni los jueces tienen que dejarse llevar por la mediatización de una sociedad que verdaderamente irredenta en materia de aplicación de justicia esté acelerando y festinando procesos. Ellos no están para dejarse llevar de la presión social. Pero fíjense la notoriedad de este caso, de este expediente y de este juicio preliminar que comienza hoy, que lo estamos tratando como si fuera un juicio de fondo. Y la gente está a la expectativa en las casas. No, Edward, que la gente cree que ya Jean Alain está preso. Exacto. Y Jean Alain está prevenido. Exacto. Así o sea, es. él está preso, pero preventivamente. Entonces, es decir, y la gente cree que ya él está preso. Que está condenado. Que Hay está una condenado. condena ya de un juicio de fondo. A propósito de los casos que tiene la justicia pendiente, está el caso Catleya. ¿Catleya o Catleya? Sí, Catleya. Catleya. Que es el caso de la trama de la trata de personas y de la explotación sexual. Sí. Un caso feísimo, ¿eh? Estamos hablando de 80 damas, la gran mayoría extranjeras, que estaban en la República Dominicana Colombiana y siendo venezolana. explotadas sexualmente. Ese caso fue pospuesto, fue aplazado en la audiencia preliminar para medida de coerción el próximo jueves 18, según dicen los abogados de la defensa, que quieren estudiar el expediente. Muchas veces es estrategia para ganar tiempo y preparar una mejor defensa, en este caso de los implicados, que son, dice, bueno, estamos hablando de 16 implicados en este caso. Sí, Si digamos, incluye un autoridades. ejemplo, tú no eres narcotraficante, pero eres consumidor. Y tú vas a un punto de droga a comprar droga y la policía hace un allanamiento y te encuentra con el gramo o los 2 gramos que tú compraste para tu consumo. Sí. ¿Qué hace la policía contigo? ¿Se lo lleva? Se lo lleva. Y se investiga ya. Ok, entonces con el problema de la trata de blanca, es decir, no son los que eran dueños del negocio los que deben estar. Ahí hay clientes registrados. Caigan la trata también a los clientes y ustedes se van a dar cuenta que la calidad de los clientes de ese negocio tiene una larga lista. Y yo creo que muchas veces nosotros con la pseudomoral con que nos manejamos, hacemos nada más bulla en los medios con los casos. Esto tiene que ser un caso que se ventile donde salgan a relucir inclusive los grandes clientes de ese negocio, para que tú veas quiénes eran los que sustentaban y respaldaban este negocio y le daban el respaldo, que prácticamente en medio de la ciudad tú tenías un negocio de esclava en la República Dominicana. Se agrega el caso ahora, profesor, de Andrés Castillo, el joven actor, Sí. que nunca lo he visto sobre el caso del acoso sexual a la niña de 14 años, Wow, sí. donde él le ofrecía supuestamente un papel para trabajar en una película que él estaba organizando. Y que la primera dama de la República, Raquel Arbaje, ha pedido una investigación profunda sobre este caso. Se trata de casos muy asquerosos. Sí, sí. Y cuando se da cuenta que autoridades como oficiales policiales, se da cuenta en el caso de la trata de personas, estén involucradas en esa mafia tan dañina y perversa, si se quiere, porque hablarse se está hablando de prácticamente un secuestro. Traer mujeres de otros países y de aquí, del patio, como decimos, recluirla en un hotel o en una casa, en un apartamento, en una torre de esa, para venderla y revenderla. Para explotarla sexualmente, dando cuenta que en una sola noche, 15, 20. Una cosa Que ella no son beneficiarias del recurso que ella genera. Correcto. Eso es penoso. Eso Yo es creo, otra a mí cosa. me duele, me avergüenza. Para apropiarse de ese dinerito. Bueno, Algo lastimoso. esperemos también que ahí la misma celeridad con que este Ministerio Público actúa se le dé un poquito. Y para cerrar ese tema, parece que eso tiene su tiempo, eso es viejo. Y se está dando, no es en la clase baja, No, estoy esa hablando parte clase alta, baja económica.
Ahí... Esto es delincuencia de cuello blanco. Sí, ahí hay cuello blanco, se trata de ayer dinero, hablábamos aquí, gordo. profesor, usted estuvo presente con Rubén Tejeda, pero no estuvo el profesor, sobre el tema de la policía. Decía Rubén que el policía que se le confirma un acto delictivo debe tener el doble de las cárceles. Claro. Porque está utilizando su uniforme para acceder a privilegios y luego está delinquiendo. O sea, debe ser una sanción más dura para un policía, para un militar que cometa actos de esta naturaleza que a un civil que pueda cometer un error en cualquier momento, Claro. que está mal también, debe ser condenado. Pero utilizar el uniforme, utilizar el privilegio que le da ese uniforme para delinquir, yo pienso que debe ser sancionado doblemente. Sí, porque una cosa es el hecho penal propiamente dicho y otro la prevaricación. Lo que el policía hace es que se prevalece de su condición para cometer un hecho que es reñido con la ley. Está el hecho reñido con la ley y está también la prevaricación como un elemento adicional. Hablar de una doble condena, no, vamos a decir, el individuo tiene un agravante en la pena. Porque a veces nosotros en el dolor y la repulsión llegamos a pedir cosas que cuando le toque al primo mío y al hermano mío voy a pedir que sea menor. Pero señores, yo quisiera hacer un cambio rápido porque a mí me interesa desde Foro de Opinión darle un consejo a mi admirado y respetado profesor Roberto Fulcar. Yo sé cuál va a ser el consejo porque he seguido la línea suya aquí y yo quiero unirme. Lo que diga el profesor también yo lo pienso. Adelante, profesor. Ok. Todo funcionario público está expuesto a ser cuestionado en sus acciones, siendo verdad. No, profesor, y siendo mentira. discúlpeme. Hay forma de no ser cuestionado siendo funcionario público. Sí, pero no ser funcionario público es la única forma. Sí. No ser funcionario. Si es funcionario público, va a ser cuestionado. Va a ser cuestionado. Si no, no se meta político ni a ser funcionario. Así es, en cualquier sociedad. Ok. Desde el incidente de las orquídeas a días de ser juramentado, el doctor Fulcar tuvo su primer ruido público. Tuvo que retirar la compra de 700,000 pesos en orquídea para adornar los espacios en las oficinas públicas, dado que las orquídeas son su flor preferida. Comenzando por ahí. Entonces, fue un error que él lo rectificó a tiempo y dejó sin efecto la compra. Yo quiero, profesor, conocemos desde su graduación en la Urania Montage en el 81, un año antes que yo. Ha llovido mucho. Es decir, cómo usted ha venido ascendiendo en su carrera como docente, como profesor, como dirigente de la ADP y finalmente convirtiéndose en un político ganador cuando dirigió la campaña del presidente Luis Abinader. La sociedad percibe en usted cierta arrogancia y la travesía ética que usted ha estado haciendo, yendo aquí, yendo allá, después de haber salido, no le favorece porque le da una imagen de prepotencia que en el fondo no es verdad. Usted no es prepotente. Quienes lo conocen de cerca saben que usted no es una persona prepotente, que usted tiene ascendencia humilde, que la rancha del cercado está ahí, un lugar testimonio donde usted viene y la gente lo sabe, que usted no es una persona arrogante. El periplo que usted está haciendo frente a todos y frente a mí le da una imagen que le hace más daño que bien. Tranquilícese, siéntese, tranquilo, reúna su equipo político y diseñen cuáles son los pasos, porque el expediente se lo van a hacer. La única manera de este gobierno cumplir con la promesa de que no hay vaca sagrada es dejando que a usted se le haga un expediente aunque se caiga por improcedente y mal fundado. Su expediente va, pero siéntese con su equipo, no dé el pecho porque usted está expuesto a muchas emociones y lo va a traicionar la emoción y va a terminar cometiendo errores que terminarán agravando su situación. Siéntese, no salga más,
no invente más. Usted sabe que la única manera de que la Cámara de Cuentas haga una auditoría es si el nuevo ministro la pide. Porque si la Cámara de Cuentas le hace una auditoría a su gestión, usted no podrá responder a los hallazgos, porque quien tendrá que responder es el ministro actual. Por lo tanto, doctor, tranquilícese. Algo que desdice, profesor, de lo que él planteó en su primera entrevista cuando fue destituido, que las aguas tomarán su nivel. Entonces, si las aguas tomarán su nivel, deje que tome su nivel, porque usted la está acelerando. Entonces está acelerando el proceso. Y eso es visto, como usted decía el profesor, es visto como un acto de prepotencia del exministro Fulcar, que los que lo conocen, como el profesor, como Claudio, saben que no es así. Entonces, el consejo para Fulcar es el mismo que del profesor, de que deje que las cosas tomen su nivel como él lo dijo al principio. Es lamentable, parece que tenemos algunos servidores públicos que, aunque designan asesores, no se dejan asesorar. Porque usted cometer un error hoy, volver a cometer otro diferente pero parecido mañana, pasado otro, el mes entrante otro, y al final ahí están las consecuencias. Parece que hay una confusión. Muchos funcionarios creen, o dirigentes políticos, de que llegaron al poder fruto de su esfuerzo y su estrategia, y no es así. Estas elecciones fueron muy particulares. Fíjese que se desarrollaron en medio de una pandemia que el mundo no conocía. Y los dominicanos, incluyendo quien le habla, que tuvo que trasladarse a las matas de Farfán y mover su pequeñito grupo de intereses para participar en las elecciones, como lo dijo, yo recuerdo la propia Procuradora General de la República, ustedes recuerdan, el 22 de junio se apareció frente a la Plaza de la Bandera, la Junta Central Electoral, advirtiendo a las autoridades electorales y al propio presidente Danilo Medina que aquí se tenía que celebrar elecciones el 5 de julio, como así tuvo que ocurrir. ¿Y por qué tuvo ese importante personaje que vale la redundancia, que apersonarse frente a la Junta? Porque existía una corriente al interno del gobierno que se decía no le interesaba la celebración de las elecciones presidenciales, y hubo que celebrarse elecciones con pandemia y sin pandemia. Entonces hoy yo escucho a veces a algunos funcionarios, dirigentes, que dicen, yo soy un gran estratega, fruto de mí se sumó voto y ganamos. No, el país quiso salir de esa otra pandemia que gobernaba hace 2 años y eligió a un presidente que, de acuerdo a los últimos datos, tiene un 20% por encima de la popularidad de su propio partido, el PRM. Y yo traigo esto a colación, porque a veces, repito, se pavonea mucho de que yo fui un gran estratega y se le quiere cobrar hasta popularidad a la población con decir esto. No, si el país le dio a usted esa gran oportunidad de venir desde abajo y escalar funciones tan importantes, de tanta responsabilidad, donde usted verdaderamente ahí es que tiene que demostrar toda esa capacidad que usted ha acumulado en el transcurso de su vida y de su preparación académica, no la eche a perder por creerse algo que en el fondo lo que vaya a perjudicarle, hasta si se quiere, en simpatía. De manera que, como dice el profesor, es lamentable que el distinguido Fulcar se encuentre en estos movimientos, en estos aprestos. Y si se quiere, el propio presidente lo distinguió, ¿verdad? Ministro sin cartera. Es como el presidente podía designarlo también posterior a que pasen estos movimientos, volver a designarlo en una posición más importante que ser ministro sin cartera. De manera que yo me inscribo en lo que dice el profesor, disculpe, de que se circunscriba al proceso del tiempo. Como dicen los abogados, no desesperéis. Al ser ministro sin cartera, pero ministro, él adquiere una condición de jurisdicción privilegiada. Exacto.
Entonces la Suprema Corte tendría que conocer su caso. Señores, vamos a pausar y en breve volvemos. No se mueva de Foro de Opinión. Estamos de regreso en Foro de Opinión. Gracias por seguir ahí acompañándonos. Edward. Tengo dos informaciones rapidita, profesor. Usted tenemos un guión bien apretado hoy viernes, pero algo que me llama bastante la atención porque últimamente hemos visto el crecimiento de impuestos internos, de las recaudaciones, el turismo por todo. Entonces mucha gente está preguntando, ¿y dónde está todo ese bienestar? Sí, todo eso, porque yo voy al supermercado y todo está más caro, gasto más, el sueldo igual. Pero señores, para mantener una estabilidad monetaria, a propósito que fue confirmado anoche, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, que va... ¿Cuándo fue que comenzó, profesor? Fue confirmado, por allá. Comenzó en el 2004. El 2004. 2004, pero él... Ya. Bueno, después de... Pero él estuvo... Él recesó los dos de Hipólito. Tuvo en 96. Bueno, él lo recibió de Balaguer. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Pero con Balaguer él fue gobernador también. Correcto. Y antes de Balaguer estuvo trabajando ahí también. Sí, o sea que el hombre tiene toda su vida en ahí. todos los gobiernos. Porque es que gana muy poco. También hay que destacar que su sueldo es muy poco. Sí, muy bajo. El sacrificio es muy grande. El sacrificio es muy grande y su sueldo es muy poco. Hombre. Pero fue el primer acierto del presidente de la República, Luis Abinader, cuando llegó al gobierno en medio del COVID, en medio de tantas cosas internacionales importantes de manera negativa. El hombre confirmó a Héctor Valdés Alviso porque, imagínese usted, cambiar de barco en medio de una turbulencia, eso es preocupante, difícil. Lo interesante de la rectificación o la ratificación de Valdés Alviso es la confirmación de que la banda morada hizo buena gestión administrativa. Esta es otra lectura también. O sea que él se va a quedar al menos hasta con el perdón de Claudio y de otra. Eso significa... ¿Y por qué de Claudio? No, es su criterio, es su opinión. Este es un programa democrático y el país vive en democracia. Está demostrado. O sea que él se va a quedar hasta al menos el final Pero del primer gobierno de Abinader, de posiblemente el primero, porque podría haber una reelección. No, si incluso fuera, creo que Claudio estaba en esas líneas. Si fue reconfirmado... ¿Usted no está de acuerdo con la reelección, Claudio? ¿Con la reelección? Sí. Con una repostulación, sí. ¿Es posible? Sí. Si las cosas siguen como van. ¿Y cómo van? Dicen que está mal. Pero escúchame, ver un presidente que... Si se atrapan dos obreros, que es la parte más ínfima en una empresa, los obreros, dos simples obreros a 74 metros bajo tierra, y el presidente llega allí primero que la mayoría de sus funcionarios. Usted está cogiendo ese caso. Esa parte humana me gusta mucho y le gusta mucho a la sociedad dominicana. La gente le ha gustado, algo humano. Partiendo de ahí, de esa simpleza, pero los verdaderos socialdemócratas y peñagomistas en este país son antirreeleccionistas. Decir el presidente que todo aquel funcionario que genere sospecha en la sociedad de algún acto doloso, inmediatamente será separado del cargo y cumplirlo como lo está haciendo, eso hay que elogiarlo, porque eso no ocurría antes. Claro. Entonces, usted mencionó el tema de los mineros. Mañana sábado hay una fiesta por allá por la zona de Ramón. Ahí se está celebrando. Ya le dieron de alta del hospital Ramón de Lara porque recuerde que hay un protocolo, estamos hablando de 10 días bajo tierra, tiene el tema del oxígeno, contaminación. Entonces ahí hubo un protocolo que lo anunció el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y se cumplió cerca de 50 horas, menos, o sea, menos de lo que se estipulaba. Y los muchachos están bien ya comiendo su logro con salami, el dominicano, Gregory Méndez. Y Méndez. Y Yepes, que es el colombiano. Yepes se fue a Colombia y anuncia que retorna. Retorna para ser recibido por el presidente de la República en el Palacio. Sí, incluso anuncia una entrevista. También, o sea, ya son celebridades que ya están comiendo locro con salami, el bizcocho, la fiesta por allá por la zona de Maimón, que es la provincia de Monseñor Noel, y mañana con el torito Héctor Acosta, una fiesta para celebrar.
Ya es un caso que se ha vuelto ya de redes sociales. Claudio debe saber pero que Héctor Héctor Acosta fue y le debe- cantó una canción también. Mientras ellos estaban Ellos allá abajo. estaban ahí, sí. Sí, sí, Héctor correcto. Acosta, además. Porque acuérdense que él es senador de esa... Sí, pero el senador de Bonao, yo soy de los que se inscribe dentro de... No debo nada de la provincia, Monseñor. Monseñor Noel, correcto. Además de celebrar, debe investigar y trabajar desde el Congreso mismo para que el sistema minero Sí. del país Haya más seguridad. tenga más seguridad, incluyendo esa zona cibaeña, que es donde operan las principales minas del país. Yo pienso que se salió muy bien del primer caso de esta magnitud con el apoyo del gobierno de Canadá, que vimos un tuit del primer ministro Justin Trudeau con Abinader sobre lo que significó para ellos ayudar, colaborar, que no se utilizaron muchas ayudas de las de ellos, sobre todo los equipos que se trajeron, pero estaban ahí para un plan B y no se utilizaron. O sea que celebramos todo esto de que ya salimos bien y que los muchachos están en la calle. Pero el tema, incluso la información que quería dar, era la del aumento de las remesas. Que no fue un aumento en sí, incluso fue un descenso de unos 500 millones de dólares relativamente con el 2021. Pero ¿por qué pasó esto? Porque en el 2021 estaban el tema de las ayudas de Joe Biden a la población de Estados Unidos, incluyendo a los dominicanos, y hubo un flujo mucho mayor. Tendríamos que comparar el 2022 con el 2019 o 2018, y así fue mucho mayor. Fueron 5.700 millones de dólares en el mes entre enero y julio, mucho mayor que, como hemos dicho, los últimos años antes de la pandemia, o sea, en la era prepandemia, y en lo que va del 2000, bueno, se tiene estipulado que en el 2022, al final de este año 2022, haya números superiores a los que fueron la época prepandemia. Así que esa información la dio precisamente el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Si no fuera porque cada espacio que deja un dominicano aquí para irse a los Estados Unidos, a Europa, en busca de mejor vida, lo ocupa una familia haitiana, es buen negocio que los dominicanos se vayan. Sí. Sí, porque Sin embargo, yo quiero la también... remesa ha sido un elemento muy importante ¿Usted sabe en la por qué? estabilidad y el crecimiento económico de la República Dominicana. Decía Jesucristo que el que da de lo que le sobra, como no tiene mucha, pero el que da de lo que le falta, esa gente muchas veces están pasando la mala ya también. Claro, claro. Y aún así sacan de su bolsillo y su prioridad es enviar el dinerito a su familiar aquí. Eso tiene un doble mérito. Por eso digo que los gobiernos, le ha hecho un poquito más de caso, pero los gobiernos no han sido consecuentes. Y quienes con tienen esa la diáspora. oportunidad vienen e invierten aquí también. Que eso Pero es la gran mayoría quiere, porque el sueño de esa gente es tener un techo aquí. Así es. Siempre ha sido así. Es decir, esa es el segmento de la economía que crece sin que el gobierno o los gobiernos tengan que hacer ninguna inversión. Ahí el gobierno no tiene que hacer nada. Todo lo contrario. Eso es bastante Es como el fluido. Ministerio de Turismo, que el gobierno hace poco, porque le entra mucho dinero, es uno de los ministerios que le deja mucho dividendo al gobierno y la inversión es mínima. Así Porque es. lo natural lo tiene la República Dominicana, las playas, la montaña, su gente, su comida Sí. y sus mujeres, lógicamente, su gente. Mire, vamos a la pausa, profesor, bueno. rápidamente. Sí, volvemos en breve. Señores, estamos de regreso ya en el segmento final de Foro de Opinión de este viernes. Señores, yo quiero hacer un ligero comentario sobre la municipalidad, los presupuestos y aumento de los presupuestos a los alcaldes. Durante muchos años creo que hay una ley que habla del 10% del presupuesto para los ayuntamientos. La 176-07. Exacto, y ha sido el anhelo de presupuesto para los ayuntamientos. Yo le puedo decir lo siguiente.
yo fui parte de un movimiento, del movimiento del 4%, porque yo era funcionario de una ONG internacional que asumió la lucha del 4% como causa justa. Y se invirtió tiempo, dinero para arrebatarle a la presidencia de la República el cumplimiento de la ley que desde el año 97 se establecía en el 66, 97 y no se cumplía. Luego, a partir del 2013, el presidente Danilo Medina aplicó el 4%. Es decir, nosotros tenemos desde el 2013 hasta el 22, estamos hablando de 9 años de aplicación del 4% para la educación, y en este momento se demuestra que el mayor y el gran presupuesto, de hecho, el ministro recién instalado, el señor Ángel Enrique Hernández Castillo, dijo que los 250.000 millones de pesos del presupuesto de educación estaban yendo directo al zafacón. Lo dijo así de claro. Wow. Yo digo que un aumento o un cumplimiento de esa ley del presupuesto para los ayuntamientos terminará teniendo el mismo efecto que de educación. Los gobiernos municipales han demostrado que la deficiencia en cumplir con la responsabilidad del gobierno local no es un asunto de dinero, es un asunto de gestión. La mayoría de nuestros alcaldes pueden ser populares, pero no necesariamente buenos gestores administrativamente hablando. Los que han celebrado y celebran el que el gobierno le dé mayor presupuesto, terminarán un día diciendo lo que hemos dicho la mayoría de los que peleamos por el 4%. Educación no necesitaba todo el dinero que está recibiendo. Es lamentable municipios que reciben cuantiosos recursos, como usted señala, a través de la ley que se anuncia, el gobierno seguirá retroalimentando, aumentando esos presupuestos municipales, y uno observa en esos viajes a los pueblos especialmente, que lucen arrabalizados, sin ningún ordenamiento en su ornato, para la redundancia, ninguna, es decir, la higiene es completamente ausente en la mayoría de los pueblos del país. Algo que se tiene como prioridad que deben desarrollar los ayuntamientos, los integrantes de la administración municipal en cualquier ciudad del país, es el ornato. Una población no tiene por qué lucir sucia si su ciudadanía contribuye a la higiene y además hay una buena educación y organización y un buen plan de recogida y recolección de los desperdicios. Entonces, eso es por señalar un solo renglón, que es fundamental en el desarrollo y la presencia y hasta la salud misma en cualquier sociedad, la higiene. Y la mayoría de los ayuntamientos se han ahogado en esto, en la suciedad. Los pueblos lucen sucios, la mayoría. Bueno, usted tenía una información, don... Bueno, refiriéndome a municipio, además voy a aprovechar para hacerle un llamado a las autoridades policiales, a la Policía Nacional y a su organismo de inteligencia, que por favor enfilen hacia las matas de Farfán, señor jefe de la policía. En las matas de Farfán está en vigilia desde hace varios días, después que cumplimos hoy 16 días de la desaparición de un joven que viajó a Santo Domingo, esa es la información, conduciendo un camión de su propiedad, un joven comerciante de productos agrícolas, y la última vez que lo vieron fue en Villamella hace ¿tienen el nombre? 14 días, Deury Romero Díaz. Deury Romero ¿Pero Díaz. encontraron el camión? No se sabe ni de él ni del vehículo. De manera que le estamos haciendo un llamado por este medio, en nombre del municipio de Las Matas de Farfán y su familia misma, a la actual jefatura de la policía, para que por favor instruya
a sus subalternos en la zona para que ayuden a esa familia a saber del paradero de Deury Romero Díaz, de manera que ahí está el la llamado. población estará bien agradecida. Mire, rápidamente, hoy final de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto, entre Leones y el conjunto de los Indios, allí en San Francisco de Macorís. El que gane hoy es el campeón. No hay mañana para ninguno de los dos equipos, porque la serie está 3-3. Son 7-1-7-4, o sea que el que gane hoy es el campeón. Destacar que ayer fue reelecto el señor Miguel Félix Iglesias como presidente de las Estrellas Orientales en el béisbol dominicano, que hoy sigue la serie o continúa una de las series entre Yankees y Boston Yankees en el Fenway Park de Boston. Y una serie interesante en Grandes Ligas también es la de San Diego contra Washington National. ¿Por qué? Porque Juan Soto ahora está con los Padres y estará jugando en su antigua casa. Sería interesante ver ahí el recibimiento que le hace la fanaticada del equipo de los Nationals de Washington. El juego de los sueños, en el campo de los sueños desde Iowa ayer, entre el equipo de los Cubs y Cincinnati. Recuerde la película de Kevin Costner en el año 1979. El campo de los sueños, si lo construye, ellos vendrán. Esa película que yo considero, profesor, la mejor película de béisbol de todos los tiempos. La he visto como 7 veces y faltan más. Así que bueno, Pacheco sigue en la Cámara de Diputados, Eduardo en la Cámara del Senado, y a nosotros no nos importa. Ahí misma. Si nos importa el desarrollo que puedan tener, sí.